Padre, te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y vengo en tu nombre, Dios mío, a compartir el mensaje. Te ruego y te pido, Señor, que sea, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad. Que tú, Dios mío, nos des la palabra, Señor, que pueda ser de edificación, de exhortación, de consolación. Que pueda, oh Dios, edificar nuestras vidas. Que pueda, oh Dios, Señor, transmitir lo que tú quieres hablarle a tu pueblo y que pueda ser impartida la palabra, Señor. Te doy gracias, Dios mío, te pido perdón, Señor, por mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Padre, y ahora te pido, Señor, que tú traigas a bien, Señor, pues impartir tu palabra, Señor, por el Espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en 1 Corintios capítulo 3 vamos a leer hasta el versículo 9 y lo leemos todo para ver un poquito el contexto y así poder aplicarlo mejor. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Dice, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. Todos sabemos la condición de la iglesia de Corinto, la condición de los corintios. Todos sabemos que esta era una iglesia que tenía muchos dones, que tenía, de todas las iglesias que se ven en la Biblia, la iglesia que más dones manifestaba es la iglesia de Corintios. Y al mismo tiempo la que más inmadurez manifestaba era la iglesia de Corintios también. La iglesia de los Corintios, que manifestaba muchos dones, pero manifestaba también mucha carnalidad entre ellos, entre los hermanos. Aquí en este caso, el apóstol Pablo les dice que, con tristeza, que no puede hablarles como a espirituales, les tiene que hablar como a niños en Cristo, como a carnales. Y usa ahí, cuando está diciendo carnales, está usando la palabra sarkinos, que es una persona débil, carnal, que son de la carne, que son débiles, que no pueden sostener las cosas, son como los niños, que no tienen mucha capacidad para que les den porque no pueden retener. Y está usando esa palabra, que es una palabra carnal. Dice, os tuve que hablar como a niños, como a carnales, como personas que no tienen la capacidad de retener. Por eso os tuve que dar leche como a los niños. Y el apóstol Pablo pues se lamenta de la condición de la iglesia, evidentemente, pero trabaja en la edificación para que la iglesia, poniendo orden, para que la iglesia fuera lo que tiene que ser, para que los hermanos pudieran ser lo que tenían que ser. Les habla, dice que no puede hablarles como a espirituales, tiene que hablar como a carnales, como a niños en Cristo Jesús, como personas que no tienen la capacidad de retener lo que el apóstol Pablo les puede dar, ¿verdad? En el versículo 3, un poquito más adelante, usa otra palabra para carnal. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora aquí la entonación de esa palabra carnal lo está haciendo como alguien, no solamente que es carnal porque no puede retener, sino dice, aún sois carnales, en otras palabras, alguien que no quiere madurar, alguien que quiere mantenerse en ese estilo de vida, alguien que no quiere
ir más allá, alguien que no quiere entrar en madurez. Usa dos entonaciones distintas. Una hablando, os tengo que hablar como los niños que no tienen capacidad de retener, y luego dice, y aún tengo que hablaros como carnales. Él estaba diciendo, ya deberíais de trabajar para ser maduros, pero parece que no queréis ser maduros, que no tenéis voluntad en vosotros de madurar, que no hay en vosotros una voluntariedad o sea, eran carnales voluntarios. ¿Entienden lo que les quiero decir? Que ellos mismos, aunque les enseñaban y aunque el apóstol Pablo quería enseñarles, ellos mismos querían mantenerse en sus carnalidades, en sus vanidades, en sus historias, en sus pleitos, en sus disensiones. Y la disensión que tenían estaba basada en las preferencias humanas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que es Pedro. Y ellos entre ellos tenían preferencia. Parece que habían pasado distintos pastores por ahí, distintos siervos, y entonces entre ellos estaba la preferencia. A ver, a mí me gusta yo soy de Cristo, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y el apóstol Pablo tiene que decirles, ustedes son como niños, yo soy del Capitán América, no, yo soy de Batman. No, yo soy de ¿cómo se llama? La Viuda Negra, no, de esa no. Yo soy como con preferencias, pues tiene más poderes Superman que Batman, ¿verdad? Como si fueran niños peleando para saber qué preferencia tienen unos con otros. El apóstol Pablo tiene que venir a corregirles, tiene que venir a enseñarles. No pueden ser inmaduros de forma voluntaria. Yo tengo que desear y anhelar romper en mí aquellas cosas que son inmaduras para crecer, para fortalecerme en el Señor, para que pueda haber llegar a ser una persona espiritual y no carnal. Para llegar a ser una persona que no sea voluntariamente inmaduro, ¿verdad? ¿Quién quiere ser voluntariamente inmaduro? Gloria a Dios, no levanten la mano, por favor. Y si levantan la mano, oramos aquí para reprender. Mis hermanos, debemos de avanzar. Este es el espíritu de esta palabra, que no nos estanquemos y que vayamos más allá. Y vemos los ejemplos bíblicos que nos llevan a poder sustraer las enseñanzas que a nosotros también podemos vivir. El estancarnos en una inmadurez voluntaria, en una carnalidad voluntaria, en permanecer estables en posiciones de niños que no nos llevan a nada y que no nos dejen avanzar hacia lo que el propósito de Dios es en medio nuestro. Amén. Así que necesitamos crecer, necesitamos avanzar y no quedarnos en carnales espirituales, o sea, carnales como voluntarios, perdón, sino que debemos de ser espirituales. Amén. Así que estos hombres peleaban. Yo soy de yo soy del otro, yo tengo esta preferencia, yo tengo la otra. Y el motivo eran las preferencias humanas, los gustos humanos. Cuando una persona comienza a madurar, diga conmigo, cuando empieza a quebrantar sus gustos, cuando empieza a quebrantar sus deseos. Estos uno le gustaba Pablo, al otro le gustaba Cefas, al otro le gustaba Apolos, otro decía que no era de ninguno, que él era de Cristo. Y ahí habían divisiones en medio de la iglesia por las preferencias humanas. Si predica Ur, no voy el domingo. Si predica Pepito, sí voy el domingo. Si predica el pastor Josué, voy. Pero si predica Ur, no, porque a mí no me gusta mucho. Siempre suelta alguna en medio de la predicación. Y a veces es que no sé, ¿verdad? Usted se imagina, amado, qué iglesia hay. No, si no, hermanos. Tenemos que romper las preferencias. Hay que romper las preferencias. Y ahora lo estamos hablando en este enfoque, pero es en todos los enfoques. No solamente en este enfoque, en todos. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. No podemos quedarnos carnales voluntariamente. Si hay algo que Dios nos lleva a nosotros es a morir. Y al final morir, ¿qué es? Anular, quebrantar,
hacer morir lo nuestro, hacer morir lo terrenal. Y las preferencias muchas veces tienen que ver con cuánto de lo terrenal hay en nosotros, cuánto de lo natural hay en nosotros, cuántos de los gustos personales hay en nosotros, cuánto queda de nosotros todavía, que todavía está ahí vivo, agarrándome, ¿verdad? Que me hace patalear, que me hace enrabietarme, que me hace enfadarme, que me hace tener rabietas, que me hacen saltar, porque es mi gusto, ¿verdad? Y cuántas cosas, amados, nos detienen por ese gusto. Eso el apóstol Pablo le llama, tengo que hablaros como a niños. No tenéis capacidad para retener. Y tengo que hablaros, porque aún tengo que hablaros como a carnales. Ya deberíais de haber avanzado, pero tengo que hablaros como a carnales. Como aquellos que voluntariamente quieren permanecer en lo suyo sin quebrantar, sin morir a sí mismo. Un ejemplo, amados, de madurez es Juan el Bautista. Juan el Bautista es un ejemplo de madurez. Él tenía claro cuál era su misión, cuál era su propósito y cuál era su tiempo. Y él, cuando vino Jesús, dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y él lo sabía y aún él luchó con eso. Porque después, aún cuando estaba en la cárcel, ¿verdad?, le dijo a sus discípulos, id y preguntarle al Señor si realmente es Él el que había de venir, si es Él el enviado. O sea, él aún en esos momentos tuvo esas luchas. ¿Por qué? Diga conmigo, porque lo nuestro también sale. Yo sé que él sabía que había hecho lo que tenía que hacer, pero le salieron como las dudas, que a todos nos salen también, porque vivimos en una naturaleza carnal, una naturaleza natural. Y entonces necesitamos, amados, crecer en el Espíritu, alinearnos a las cosas del Espíritu. Amén. Necesitamos alinearnos a Dios, ser uno con Dios. No es tanto mis gustos, mis preferencias, sino ser uno con la preferencia de Dios, con el gusto de Dios. Amén. Ese es el maduro. El maduro es el que va creciendo y dice, y cuando le preguntas a veces, ¿qué te gusta a ti? A mí me gusta lo que a Dios le guste. ¿Están aquí conmigo? A mí me gusta lo que a Dios le guste. Y no se trata de mi gusto, de mi preferencia, no se trata de pleitos, se trata de que a mí me gusta, diga conmigo, lo que a Dios le gusta. No son preferencias humanas, naturales, sino un quebrantamiento para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y aquí estos ahí luchaban con sus pleitos, con sus preferencias, ¿verdad? Puse aquí, el apóstol Pablo les enseña que la madurez consiste en desenfocar la mirada de la persona para ponerla en el sentido correcto. No era tanto quién traía la palabra, la prioridad era la palabra en sí, ¿verdad? Y todos ellos, tanto el apóstol Pablo como todos ellos, tenían una posición de colaboradores de Dios. ¿Amén? Así se llama la palabra de Dios, la palabra de hoy, colaboradores de Dios. Amén. En otras palabras, el apóstol Pablo les está enseñando el principio, el fundamento. Tanto Pablo como Cefas, como Apolos, todos eran colaboradores de Dios. Habían sido llamados a ser uno con Dios. Y lo importante no estaba en la persona, lo importante estaba en la esencia de lo que Dios les había otorgado a ellos. Ellos querían ser colaboradores con Dios, eran colaboradores de Dios, eran uno con Dios para transmitir lo que es de Dios, y las preferencias eran un error en ese momento y en esa circunstancia. Todos eran lo mismo, todos eran colaboradores de Dios. Y eso a mí me ministra, porque a veces ponemos mucho el enfoque en las personas. A veces ponemos demasiado el enfoque en uno o en otro, amados. Cuando el sentido correcto en que nosotros tenemos que vivir es entendiendo que somos colaboradores de Dios. Y aquí habla que tanto el apóstol Pablo como Cefas, como Apolos, todos ellos
en la función que estaban realizando, eran simplemente colaboradores de Dios. Amén. Eran solamente un medio por el cual ellos habían creído y deberían crecer. Eran un medio usado por Dios para que pudieran alcanzar el conocimiento de Dios y que pudieran madurar. Por eso dice, Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Porque eran instrumentos usados por Dios para que ellos pudieran ser regados y plantados para que Dios pudiera dar un crecimiento. Porque el crecimiento nunca lo puede dar una persona, ¿verdad? El crecimiento siempre lo da ¿quién? Dios. Nosotros plantamos, regamos, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Solamente Dios puede hacer crecer a las personas. No se desenfoque nunca de ahí. Solamente Dios es el que puede hacer crecer a las personas. Luego hay instrumentos que Dios pone como medios para colaborar con Dios en el crecimiento de las personas. Pero no da el crecimiento el pastor, ni da el crecimiento el líder, ni da el crecimiento el que está al frente. Todo crecimiento proviene de Dios. Amén. Él es el único que puede hacer crecer a los hombres. Él es el único que puede hacer que las personas puedan dar fruto. Solamente lo puede hacer Dios. Así que ahí estaba el apóstol Pablo intentando desviar la mirada de estos, de las personas, para que pudieran poner la mirada en la verdadera esencia. Nosotros somos colaboradores de Dios, venimos a colaborar con Dios, a hacernos uno con Dios, para transmitirles la voluntad de Dios, pero plantamos, regamos, pero todos somos lo mismo, solamente colaboradores de Dios, pero el crecimiento solamente lo puede dar Dios. Amén. Entonces, es hermoso ver cómo el apóstol Pablo desenfoca toda la mirada de la gloria de las personas. Amén. No significa que el apóstol Pablo no era importante. No significa que Cefas no era importante. No significa que Apolos no era importante o necesario. Cuidado, ¿están entendiendo? Tanto el apóstol Pablo como Cefas, como también Apolos, eran necesarios para la iglesia. Porque tenían una función de plantar y de regar en la iglesia. El crecimiento lo daba Dios, pero eso no les daba lugar a que ellos fueran el objeto visible en medio de esa congregación. ¿Entienden lo que le quiero decir? No sé si me estoy explicando bien. Ellos plantaban, regaban, pero el crecimiento lo daba Dios. Amén. Y esas personas eran importantes y necesarias, pero ellos no eran lo principal, ni ellos eran el objeto a preferir. Ellos simplemente eran colaboradores con Dios para hacer una obra de Dios. Amén. Esa es la función de ellos, según el apóstol Pablo. Muy bien. Solamente eran eso, colaboradores. Ahora, si vamos a estudiar un poco esa palabra, colaboradores, es la palabra sunergos, o sunergos, mejor, que es ayudador, colaborador, compañero o cooperador. En otras palabras, tanto el apóstol Pablo como Apolos, como Cefas, que es Pedro, ellos eran una ayuda, colaboraban con Dios, compañeros de Dios y cooperadores con Dios para que pudiera haber una edificación en la iglesia. Amén. Entonces, cuando aquí habla de esa palabra colaboradores, está hablando de alguien que está ayudando en unidad a Dios para que se pueda alcanzar un propósito común. ¿Están conmigo? Alguien que está ayudando a Dios, colaborando con Dios, que es compañero con Dios, cooperando con Dios para que se pueda cumplir un propósito común. Amén. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo se está alineando al propósito de Dios para que se pueda cumplir ese propósito de forma común, Dios y Pablo, para que se pueda cumplir ese propósito en medio de la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces el apóstol Pablo estaba colaborando con Dios,
estaba cooperando con Dios, era un compañero de Dios para transmitir un propósito, trabajar sobre la congregación, trabajar sobre los corintios, trabajar en el reino de Dios en la tierra, y él estaba colaborando, el apóstol Pablo y los demás, para que pudiera haber un propósito, se pudiera cumplir un propósito en medio de la iglesia. ¿Están aquí conmigo? ¿Me estoy explicando bien? En otras palabras, cuando habla de colaboradores, está hablando de que el apóstol Pablo y Dios trabajaban juntos en una misma causa. ¿Amén? Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no somos Dios. Nosotros simplemente lo que hacemos es, unidos a Dios, trabajar en ese fin común para que ustedes puedan llegar a ser lo que tienen que ser. Pero el crecimiento de esta viña, el crecimiento de esta tierra, el crecimiento de estas semillas, el crecimiento de estos árboles, el crecimiento en esta congregación, ese crecimiento lo da Dios. ¿Amén? No lo hacemos nosotros colaboramos con Él, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Muy bien. Aquí el apóstol Pablo dice, porque en el versículo 9 vamos a leerlo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Muy bien. Hemos estudiado colaboradores como palabra que es sunergos, ¿verdad? Ayudar, colaborar, compañeros, cooperadores. Eso es lo que dice que el apóstol Pablo y Cefas y también Apolos eran esas personas que en unidad con Dios trabajan para que se cumpla un propósito. Pero ahora le dice a los corintios, vosotros sois labranza de Dios. Esa palabra es georgión. Y esa palabra labranza es cultivo. Cultivo de Dios. Es una tierra, o se expresa con la idea de una tierra a la que van trabajadores para que la cuiden, para que trabajen sobre ella. Entonces está diciendo, para que ustedes se orienten, nosotros somos colaboradores, nosotros somos los que estamos en unidad trabajando con Dios para que esta tierra que son ustedes, nosotros venimos como trabajadores de Dios para cuidar esta tierra, para trabajar sobre esta tierra y para que esta tierra pueda ser cuidada. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, dice, vosotros sois labranza de Dios. Por eso dice, Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Entienden? Entonces, el apóstol Pablo mira a la iglesia como una tierra, lo mira como un cultivo que necesita sus cuidados para que pueda fructificar. Sabiendo que el fruto no tiene que ver con lo que él haga, tiene que ver con Dios, pero el trabajo para que una semilla pueda fructificar, hay que hacerlo, hay que plantar, hay que regar y hay que trabajar para que después, en el tiempo de Dios, Dios pueda hacer fructificar esa semilla. ¿Entienden? Entonces, habla de la iglesia como una labranza. Entonces, el apóstol Pablo en realidad les está diciendo, Pablo es un trabajador que vino a trabajar en el cultivo de Dios, que son ustedes. Yo soy un instrumento más que riega, por ejemplo, este cultivo, para que este cultivo pueda dar fruto para Dios, pero el fruto lo da Él. ¿Amén? Pero también Cefas es otro que ha venido también ¿a qué? A trabajar sobre esta viña, por así decirlo, o sobre este cultivo. Y también Apolos es otro que ha venido a trabajar. Y todos lo único que hacemos es venir de parte de Dios para trabajar sobre esta viña y que esta viña pueda cumplir el propósito de Dios. ¿Entienden? Esa es la ilustración que el apóstol Pablo está haciéndole a los corintios. Que puedan entender que las personas eran trabajadores que unidos con Dios y en la unidad con Dios tienen el mismo propósito que Dios tiene, que es cuidar, regar, plantar para que el crecimiento sea de Dios. Amén. Así, eso es lo que está hablando. Y está hablando después de un edificio,
que es oikodomé, que significa una edificación, o está diciendo el acto de construcción. En otras palabras, vosotros sois una tierra, ¿verdad? Un cultivo que tiene que ser cuidado. Vosotros sois labranza de Dios. Nosotros somos como los trabajadores de Dios que venimos a trabajar sobre esta tierra para que pueda ser cuidada, para que en el tiempo de Dios el fruto lo dé Dios. Amén. Pero el huerto, pero el campo necesita unos cuidados, ¿verdad? Para que nosotros somos los trabajadores que venimos a cuidar esta viña de Dios, que venimos a cuidar este cultivo de Dios, y también sois edificio de Dios. O sea, ya habla de la palabra, estáis en edificación. Estáis en el acto de construcción. O sea, en otras palabras, en vosotros se está construyendo, en vosotros se está edificando, en vosotros se está cooperando para que vosotros podáis ser edificación, edificio de Dios, y después ya empieza a hablar también sobre el fundamento, porque empieza a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver el edificio de Dios y la casa de Dios, la cual somos nosotros. Amén. Entonces, está hablando de la colaboración como aquellos que están unidos en una misma finalidad con Dios. Amén. Entonces, a mí me gusta porque tú ves cómo el apóstol Pablo establece el fundamento, los apóstoles, los pastores, maestros. Diga conmigo, ¿trabajan para qué? Diga conmigo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. A fin de edificar el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, como trabajadores, servidores de Dios, ¿para qué? Para cuidar, edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Ahí es donde el apóstol Pablo dice, y a unos también les dio el don ministerial para ser pastores, evangelistas, maestros, profetas, ¿verdad? Y les dio la capacidad con una finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Edificar a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, edificar la viña. Enviados a la viña de Dios para que pudieran trabajar, para que Dios pudiera dar un fruto en esa viña. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Entonces el apóstol Pablo tiene que poner el fundamento para que los corintios puedan entender. Aquí no se trata de preferencias, aquí no se trata de gustos, aquí no se trata de que yo tengo un gusto de este o del otro. Vamos a poner las cosas claras, dice el apóstol Pablo. Aquí los apóstoles que estamos viniendo a trabajar, lo que estamos haciendo es ser colaboradores de Dios, unidos a Dios con un propósito, que ustedes puedan ser cuidados. En otras palabras, todos tienen la misma finalidad de Dios, que ustedes sean cuidados como labranza, como edificio de Dios en construcción, para que puedan cumplir el propósito de Dios. ¿Entienden? Para que puedan dar el fruto de Dios. Y ese fruto no lo damos nosotros. O sea, no pongan los ojos en nosotros. El fruto lo da Dios. Nosotros trabajamos, pero el fruto es de Dios. ¿Amén? Y entonces está poniendo las cosas en su lugar. Para que se pueda entender, amados, que no se trata de una preferencia, no se trata de hombres, no se trata de personas. Las personas colaboran con Dios. O los hombres o los pastores, los ministros colaboran con Dios. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Solamente Dios. Amén. Entonces, el enfoque no significa que no hay una honra. Cuidado, eso sí la hay. Pero no significa, amado, que la mirada está puesta sobre el hombre. La mirada siempre tiene que estar puesta, ¿sabes en quién? En Dios. Porque el único que puede dar crecimiento, ¿quién es? Dios. Y los apóstoles, pastores, maestros, estamos trabajando para ¿qué? La edificación del cuerpo de Cristo, unidos a Dios con una misma finalidad. ¿Amén? Gloria a Dios. Venga conmigo a 2 de Corintios y avanzamos un poquito más. Capítulo 6, versículo 1. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, vuelve nuevamente a decir este término o a establecer este término.
Dice el versículo 6, el capítulo 6, perdón, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, ¿de quién? De Dios. Vuelve nuevamente a afianzar esto. ¿Por qué lo vuelve a afianzar nuevamente? Porque sabe que hay una carencia en la iglesia de los Corintios, que aunque ha modificado ciertas conductas, y el apóstol Pablo ve que han modificado ciertas conductas, pero sigue abundando en una debilidad que ellos tenían. Y esa debilidad era el hecho de enfocar bien cómo era el reino de Dios. Que no era solamente dones y capacidades, sino que el reino de Dios es orden. Y que si no hay orden dentro del reino de Dios, entonces, amados, todo se desajusta. Porque el reino de Dios es orden. Usted no vio que dijo Dios, hágase todo, y todo se hizo de cualquier manera. Cuando nosotros vemos cómo Dios creó, lo hizo un día, le pareció bien, entonces otro día le pareció bien, otro día lo aprobó, otro día lo aprobó, y lo fue haciendo todo en orden. Amén. Y crea la luz, ¿verdad? Porque sin luz es imposible edificar, ¿verdad? Nosotros hubiéramos entrado en conflictos si el último día hubiera hecho la luz y hubiera trabajado a oscuras, en nuestra forma racional. Pero Dios es un Dios de orden, trabaja en orden. Él sabe cómo tiene que hacer las cosas y nos enseña que la iglesia tiene que ser una iglesia, ¿cómo? En orden. Amén. Y Pablo sabe que aquí hay desórdenes y que hay preferencias y que ellos tienen una visión errada. Y como tienen una visión errada, viene y nuevamente les afirma nuevamente y dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y les vuelve a afianzar nuevamente esa debilidad en la que ellos se encontraban. Recuerden que nosotros somos colaboradores de Dios. Estamos unidos a Dios, estamos en la misma finalidad de Dios, estamos en el mismo sentir de Dios, colaborando estrechamente con Dios, y nosotros os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia del Señor. Y vuelve a afianzar nuevamente. O sea, la iglesia de Corintios seguía trabajando, el apóstol Pablo seguía trabajando en la inmadurez de la iglesia de Corintios. Amén. Y seguía afianzando la visión correcta que tenían que tener. Amén. La visión correcta que ellos tenían que tener. Puse aquí, para que la iglesia de Corinto pudiera madurar, debía ser enfocada correctamente. A veces cuando nosotros no estamos enfocados correctamente, entonces desviamos, nos desajustamos. Pero debemos de enfocarnos y el maduro es una persona enfocada. Amén. El maduro es alguien que se ha enfocado en Dios. Muy bien. Así que ahora entienda lo que Dios nos quiere decir. Dios estaba hablándole a los corintios por medio del apóstol Pablo para que los corintios tuvieran una visión correcta del orden correcto de Dios. Los hombres que estaban al frente eran colaboradores con Dios en una misma finalidad, trabajando con Dios, cooperando con Dios, ayudándole a Dios en esa obra, ¿verdad? Dice que los corintios eran labranza de Dios, en otras palabras, eran una viña de Dios, eran una tierra de Dios que necesitaba ser plantada, ser regada, y que el apóstol Pablo y Cefas y Apolos simplemente eran trabajadores que venían a trabajar sobre esa viña y que los tres tenían la misma misión, y es cuidarlos para que pudieran dar fruto en Dios. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Pero el apóstol Pablo también enseña algo que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Vamos a Filipenses capítulo 4.
Filipenses capítulo 4. ¿Lo tenemos? Y así vamos juntos. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y luego dice, ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Dice, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Fíjate que el mismo apóstol Pablo dice que él es un colaborador de Dios, ¿verdad? Pero aquí está llamando al cuidado, aquí está llamando a que hubiera un cuidado también sobre otras personas que el apóstol Pablo llama, ¿cómo? Mis colaboradores. Fíjate, significa que el apóstol Pablo, al igual que era un colaborador de Dios, él dice ahora que él también tenía, ¿qué? Diga conmigo, colaboradores. Y a estos colaboradores les dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Wow! Me gusta esto, porque de alguna manera no solamente está hablando de la salvación, sino está hablando que el apóstol Pablo era un colaborador de Dios, pero que a su lado habían personas trabajando que también eran colaboradoras, diga conmigo, unidos en un mismo propósito, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. O sea, que eran conocidos por Dios. Y esto me ministra. ¿Sabe por qué me ministra? Porque yo veo, amados, que el apóstol Pablo a su lado tenía colaboradores que tenían una misma visión, una misma actitud, un mismo deseo, que eran colaboradores, cooperadores juntamente con él para hacer la obra de Dios. Ahora está llamando que dentro de la labranza de Dios, que dentro del edificio de Dios, que dentro de aquellos que están siendo edificados por Dios, diga conmigo, Dios también levanta colaboradores. ¿Están conmigo? Y pone en ellos el deseo de ir más allá y de poder ser también un colaborador con aquellos que son colaboradores para poder cumplir un propósito. No sé si me estoy expresando o no. Pero yo puedo ver que el apóstol Pablo dice que él es un colaborador de Dios, pero también llama aquí a Evodia, a Síntique y a Clemente y a los demás colaboradores míos. Los llama colaboradores suyos. Diga conmigo, los que trabajan con él, con los que ha podido contar, los que tienen la misma visión. Pero no la visión que el apóstol Pablo, los que tienen la misma visión de Dios. ¿Por qué? Porque al final el apóstol Pablo aquí estaba unido. Estaba unido como un colaborador de Dios. Entonces no se trataba tanto de cuál era la visión que tenía el apóstol Pablo, sino cuál era la visión de Dios. Como dice de Timoteo, verdadero hijo en la fe, el cual no hay otro que se preocupe por vosotros tan sinceramente. ¿Por qué? Porque en él estaba, ¿qué? El Espíritu de Dios. El querer ser un instrumento de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está llamando, amados, a que se tenga en cuenta a estos que han sido colaboradores con él. Dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y a mí esto me gusta, porque no se trata solamente de escribir en el libro de la vida como algo que tiene que ver con la salvación, que también en algunos casos se relata con eso, sino de aquellos que son conocidos por Dios.
Wow. Y eso cuyo nombre es conocido por Dios. Me viene a la mente Hebreos, cuando el Señor comienza a hablar de la fe y de aquellos que eran instrumentos de Dios y héroes de la fe. Y empieza la Biblia a relataros a todos por nombre. Abraham, Isaac, Moisés, pipipín, 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 pipipín. Y dice, ¿y qué diremos de este? ¿Y qué diremos de este? ¿Y qué diremos de este? Que por la fe hicieron proezas, que por la fe hicieron. Dice, de los cuales Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Y a mí eso siempre me ha llamado tanto la atención. Dios no se avergüenza de ser su Dios. Y me hace ver, amados, cómo siempre podemos ver que en el propósito de Dios hay una oportunidad para que nosotros pasemos, amados, de ser simplemente una labranza sobre la que continuamente se está edificando, que es necesaria, que hay que hacerla para llegar a ser también un colaborador de Dios, un colaborador en el reino de Dios. Y en eso, amados, es hacia donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Que pasemos, amados, de ser simplemente una labranza que se queda simplemente en recibir y recibir y recibir, para que podamos entrar en la oportunidad de ser colaboradores con Dios. De ser aquellos que, como dice el apóstol Pablo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Claro que por la salvación el nombre está escrito, claro que sí, pero que sea algo que va más allá, y es que Dios se acuerde, Dios sepa, Dios conozca nuestras vidas. La conoce, claro que las conoce, desde el día en que nos salvó y nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Pero el poder ir más allá para alcanzar a llegar a ser colaborador de Dios. Diga conmigo, el maduro va a querer no quedarse solamente en ser oveja, sino en ser colaborador. El maduro no se va a quedar solamente en querer ser oveja y recibir y decir qué bendición, sino en decir, por gracia recibo, por gracia doy. De lo que recibo, doy. ¿Por qué? Porque, amado, necesito ser uno con Dios y colaborar con Dios. Yo no sé si me estoy explicando bien. Es muy sencilla esta palabra, no tiene más. El desafío no es lo que yo voy a hablar. El desafío es poner por obra el poder llegar a ser y dar ese paso de quedarme simplemente como alguien que solamente recibe edificación, aunque hay que recibirla evidentemente, a dar ese paso de colaborar con Dios. Amén. Así que el apóstol Pablo tenía sus colaboradores también. Estos colaboradores de Dios tenían sus colaboradores también, que en definitiva no dejaban de ser colaboradores con Dios también. Amén. Porque su nombre está escrito en el libro de la vida, conocidos por Dios. Entonces, colaborando con el apóstol Pablo, colaborando con Cefas, colaborando con los apóstoles, colaborando con los pastores, ¿estaban colaborando con quién? Diga conmigo, con Dios. Porque en definitiva su trabajo solamente tiene un enfoque. ¿Cuál? Dios. Porque tanto el trabajo de Pablo como el trabajo de ellos solamente tiene un enfoque, el poder ser uno con Dios para poder llegar a cumplir el propósito de Dios. ¿Amén? ¿Lo están entendiendo? Así que qué importante, amados. Pablo tenía sus colaboradores, claro que los tenía. Y estos llegaron a ser colaboradores de Dios también por ser colaboradores con Pablo. Porque Pablo era un colaborador de Dios. ¿Amén? Usted mírelo como un eslabón. Como un eslabón. Que todos están unidos ¿a quién? A Dios. Todo unido a Dios. ¿Entiende lo que les quiero decir? Vamos a ver algo más. Puse aquí, antes de pasar. Todos aquellos que colaboraron con Pablo como colaborador de Dios, en última instancia, lo estaban haciendo para Dios. El libro de la vida habla de la salvación, pero también habla de que Dios los conocía. Dice, no es tanto que conozcamos a Dios, sino ser conocidos por Dios.
Dice, ahora que conocéis a Dios, dice el apóstol Pablo, bueno, no tanto que conocéis a Dios, sino que sois conocidos por Dios. Porque no se trata tanto de que yo conozca a Dios, sino de ser conocido por Dios. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¡Wow! Eso a mí me llama. ¿Por qué? Porque me hace ver, amados, cómo es el corazón de Dios. No es que Dios rechaza, ni Dios hace excepción, ni nada de eso. Todos somos hijos de Dios, todos hemos alcanzado la gracia de Dios, hemos sido salvos al recibir al Señor. Pero yo veo que el apóstol Pablo dijo, yo soy un colaborador de Dios. Y tengo mis colaboradores también. Que en definitiva esos colaboradores ni tan siquiera son míos, son colaboradores de Dios también. Diga conmigo, siempre van a haber colaboradores de Dios. Siempre van a haber colaboradores de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo hacía unas referencias especiales para esos que eran colaboradores. Amén. Ven conmigo a Filemón. Después de Tito, encontramos Filemón, no se pase, que seguramente hay una página solamente. 2 como mucho. Filemón no tiene capítulos, ¿verdad? Solo tiene versículos. Es un libro pequeñito. Versículo 21. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Están? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, diga conmigo, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Fíjate cómo el apóstol Pablo, aquí en esta carta, que es una de las cartas escritas en la cautividad o escritas en la prisión, hay 4 cartas que fueron escritas en la prisión. Una es Efesios, Filipenses y Colosenses, y esta de Filemón. En todas ellas relata que Pablo siempre manda saludos estando con alguien que eran sus colaboradores. Y eso a mí me ministra mucho. Y es porque Dios siempre puso a Pablo personas que estuvieran a su lado colaborando con el propósito de Dios. Diga conmigo, Dios nunca dejó a Pablo ser un llanero solitario, aunque él nunca lo fue. Pero siempre puso colaboradores a su lado con el mismo sentir de Dios para que le pudieran ayudar. Y aquí dice, te saludan Epafras, es que son difíciles estos nombres. Epafras, ese es el próximo nombre para el próximo niño que nazca. Aristarco también lo podemos poner. Demas y Lucas, dice, mis colaboradores, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Quiénes estaban con Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? ¿Quién? ¿Quiénes estaban? Colaboradores suyos. Diga conmigo, personas que tenían el mismo sentir en el propósito de Dios. Y no era simplemente el mismo sentir de Pablo, era el mismo sentir de Dios, que pasaba por Pablo y pasaba también por ellos. Amén. Y pasaba también por ellos. Ven conmigo a Efesios. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 21. Dice, para que también vosotros sepáis de mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, que también lo podemos poner de nombre para otro.
Señor amado y fiel ministro, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual enviaré a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele nuestros corazones. Diga conmigo, en la carta de Efesios, el apóstol Pablo iba a enviar ¿a quién? A Tíquico. Diga, el apóstol Pablo tenía un compañero fiel, ¿verdad? Un colaborador fiel. ¿Quién era? Tíquico. Muy bien. En Efesios, diga conmigo, él tenía a Tíquico. ¿Amén? Tíquico. Vamos a Filipenses, que está más adelante, el siguiente libro. Filipenses capítulo 4. ¿Lo tenemos? Versículo 21. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Diga conmigo, en Filipenses, también Pablo tenía colaboradores. También habían colaboradores de Dios. También, aunque estaba en prisión, tenía colaboradores. Amén. Muy bien, vamos a Colosenses. Por si alguien se ha perdido, estamos viendo cómo en las 4 cartas de la cautividad, o las 4 cartas escritas en la prisión, Dios nunca dejó al apóstol Pablo solo, sino que le dio colaboradores para que estuvieran con él. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Esa carta no la tenemos, la de Laodicea, pero también escribió carta allí. Ahora mira, como aquí también tiene ¿a quién? Al médico Lucas, el amado. ¿Y a quién? Y a Demas. Fíjate, también aquí tiene a alguien. En otras palabras, Dios nunca dejó que el apóstol Pablo no tuviera a sus colaboradores. Diga conmigo, es necesario, no lo dice conmigo, es necesario que en la iglesia haya colaboradores. Es necesario que en la iglesia haya colaboradores de Dios. Es necesario que en la iglesia haya personas, vidas, que colaboran con Dios, que colaboran como colaboraban estos con el apóstol Pablo, que colaboren con Dios, que en el fondo están trabajando para el mismo Dios, que su libro está escrito, su nombre está escrito en el libro de la vida, que son conocidos por Dios y que son fieles a Dios y a su reino, diga conmigo, hasta el final, hasta en los peores momentos. ¡Ay, santo Dios! Así estaban con el apóstol Pablo. ¿Amén? Muy bien. Las 4 cartas que fueron escritas en la cautividad revelan que Pablo siempre contó con colaboradores para que la labranza y el edificio de Dios no dejara de ser edificado. Digo, amigo, porque siempre va a haber labranza. ¿Están aquí conmigo? Siempre va a haber labranza. Siempre va a haber que edificar. Siempre va a haber que construir. Siempre va a haber que levantar el edificio. Siempre va a haber labranza de Dios. Diga conmigo, y Pablo nunca dejó de tener colaboradores. Nunca dejó de tenerlos. Busqué en el diccionario para terminar colaborar, en el nuestro, en el de la lengua. Porque los otros significados eran del original, del griego. Dice, colaborar es trabajar juntamente con otras personas en una tarea común. En especial cuando se hace como ayuda o forma desinteresada. Eso dice el diccionario. En definitiva, un colaborador es alguien que va a trabajar en una tarea común, en especial cuando se hace como ayuda
o de forma desinteresada. Diga conmigo, esos son los que necesita el Señor. Personas que no buscan otra cosa, sino solamente colaborar con Dios en la obra de Dios. Amén. Que no quieren otra cosa, que no dejan que los colaboradores trabajen solos, sino que se involucran y entran como colaboradores para formar parte, amados, de ese servicio al reino de Dios. Amén. El apóstol Pablo tenía sus colaboradores. Amén. Hay una tarea común que requiere colaboradores de Dios. Diga conmigo, hay una tarea común que requiere colaboradores de Dios. Que requiere personas que trabajan, que sirven y que se dan para colaborar con Dios. Amén. Diga conmigo, todo siervo necesita colaboradores. El apóstol Pablo tenía colaboradores. Diga conmigo, Dios tiene sus colaboradores. Los siervos necesitan sus colaboradores. Diga conmigo, porque siempre va a haber trabajo, siempre va a haber labranza, siempre van a haber, el edificio tiene que ser edificado, tiene que ser levantado. Diga conmigo, siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo. Y necesitamos entrar en esa colaboración con Dios, siendo en muchas ocasiones colaboradores, como fueron estos del apóstol Pablo. Amén. Muy sencilla la palabra de hoy. Pero el Señor nos ayude para que podamos entender hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra. Te damos gracias por darnos, oh Dios, el mensaje en este día. Es claro, sencillo, directo. La iglesia necesita colaboradores, porque hay labranza, porque hay edificio. Y luego de esos que son regados y que Dios le da fruto, esos también colaborando para que la obra no cese, para que se siga edificando. Señor, gracias, porque en esta obra no es una obra de uno solo. Tú, Dios mío, dejaste 12 apóstoles, 12 discípulos, que después fueron apóstoles, Señor, para que trabajasen en conjunto, como colaboradores del Espíritu Santo, para hacer la obra en la tierra, Señor. Y a la vez que ellos se multiplicaran en más colaboradores, y más colaboradores, y más colaboradores, Señor. Y así, oh Dios, Padre, fuera una obra común, unidos a ti, Señor, con tu mismo espíritu, con tu misma visión, con tu mismo corazón, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor, a entender que has puesto tu reino, Señor, Padre, delegándolo en nosotros para que te podamos servir, para que podamos darnos, para que podamos ser colaboradores. El apóstol Pablo, cuando estaba en la prisión, necesitó de colaboradores que llevaran las cartas. Necesitó de colaboradores que hicieran esa labor. ¿Cómo hubiera sido posible que se extendiera la palabra que el apóstol Pablo estaba dando si no había colaboradores a su lado que le ayudasen? Se hubiera quedado presa la palabra, pero él dijo, la palabra del Señor no está presa. Él anunció el evangelio aún estando en la prisión, pero necesitó de los colaboradores que fueran a llevar esas cartas. Se necesita, Señor, aquellos que están unidos a ti, Señor. Aquellos que están en un mismo propósito contigo. Aquellos que están en una misma visión. Aquellos que están en común contigo, Señor. Y tú los estás levantando en toda la tierra, Señor. Y sé, Padre, que tú vas a seguir obrando para levantar tus colaboradores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.